Estamos de vuelta en tu programa Conciencia Auditiva, conmigo como siempre, mi buen amigo el doctor Carlos Barramulán. Mi querido amigo el maestro Gerardo Alvarado Hierro. Y vamos a dar nuestros correos electrónicos para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Ok, me escribes a carlos@hotmail.com. El mío es Gerardo-Alvarado-Hierro@hotmail.com. Envíanos tus comentarios, tus notas, qué te gustaría ver, qué te gustaría saber. Hablemos de las notas nacionales, México en general. Primero, esta semana el peso llegó a 19,60, otra vez retrocede, ya al menos bajó de los 20 pesos que había alcanzado hace 15 días. Pero al mismo tiempo México registra una inflación a la alza. Septiembre sube 61 puntos con respecto a la cotización previa. Y para darse una idea de qué significa esto, desde 2012, el año que se registró una inflación récord a la baja en México, desde 2012, 13, que son años de muy baja inflación, cerca del 2%, pero menor a 2%, empieza a aumentar para un 4.9 en 2014, un 3.2 en 2015 y ahora estamos en un 2.97% y todavía no acaba el año. ¿Qué significa esto? Que el valor de las cosas y el precio de las cosas estará aumentando y eso desgraciadamente pues, nos va a perjudicar porque el salario real y nuestro poder adquisitivo como moneda no va a incrementarse. Aunque el presidente de la República dice todo lo contrario, en cada entrevista dice que el poder adquisitivo y el bienestar de la familia mexicana ha aumentado, que tenemos una inflación bajísima, que ha roto récords históricos, y dice cosas que para la percepción social realmente están lejanas, no distantes, ajenas, no sé hasta dónde esto tiene veracidad. Es que lo bueno se dice poco. Pero cuéntame. En Ciudad Juárez hubo una nota interesante para Chihuahua. Esta mujer, una mujer que se llama Lisbeth Alonso Carreón, que trabajó desde el 2002 en distintas cuestiones, pero en el orden público, es decir, desde hace unos 16 años, y que ahora cuenta con exactamente 36 años, pidió que el cabildo de la presidencia municipal la jubilara. Y el cabildo aceptó de buena gana recabar todas las firmas y la jubiló. Lo único que falta es la firma del presidente municipal del municipio. Y la pensión que esta mujer va a recibir por 16 años de trabajo es de 21,164 pesos por 16 años de trabajo. Siendo que en México, en términos generales, un pensionado promedio recibe 900 pesos mensuales. Lo cual implica que a los 36 años esto le genera un beneficio evidentemente personal sumamente importante en relación a los demás. La nota pasó inclusive causó estupor porque la pasa Televisa y la causa precisamente con este tipo de condiciones, ¿no? Si esto se filtra va a ser lamentable realmente. Efectivamente. ¿Quién autoriza estas pensiones absurdas? Pero no es el único caso. Recordemos que hace unos años la Bastida, que estuvo como candidato presidencial en contra de Fox, estaba pensionado por el IMSS desde prácticamente el 97, el 96 a un sueldo de 150,000 pesos mensuales. Y dices, bueno, ¿y cómo se jubiló la Bastida, que era un hombre de 51, 52 años y que empezó a trabajar acerca de los 34? ¿Y qué caudal de sueldo y qué le retiraban como para tener esta pensión? Es absolutamente ridículo. Brutal. Pero bueno, este es México. Esta semana el senador Jorge Luis Preciado, del estado de Colima, hace hace algo de ruido con una iniciativa para la aportación libre de armas en el domicilio, en el negocio y en el automóvil de cualquier persona. Él lo llama una extensión del artículo 10º constitucional y, por supuesto, el miércoles que se lanzó la noticia causó bastante furor. Entre el miércoles, jueves y probablemente el viernes ya empezó a caer hasta que prácticamente dejó de escucharse. ¿Qué significa autorizar la aportación cerrada o la aportación oculta de armas para cualquier persona en México? Bueno, a mí me parece que él fue contrastado, él es de Acción Nacional y fue contrastado por una senadora de Revolución Institucional, de PRD, y algo que decía la senadora del PRD es que en términos estrictos esto va a desatar condiciones de beligerancia como nunca antes hemos tenido en primera instancia, ¿no? Y que lo que hay que hacer, que decía ella, que me pareció sensato, es que la seguridad pública como tal
cumpla su cometido. O sea, si la seguridad pública cumple su cometido, no necesitamos este tipo de iniciativas, ¿no? Ahora, dejar un arma en casa, teniendo hijos o teniendo esposa, y sobre todo teniendo esposa, capaz que llegue, se enoje contigo. Y adiós. Claro, o en un comercio, sacar un arma de repente puede ser altamente peligroso. Claro. Y traerla en el vehículo. En Estados Unidos, que es el país con más estadísticas para el manejo de armas. Él remitió mucho esto. Dijo que todo el tiempo tocó Estados Unidos, pero tocó estadísticas que le convenían. O sea, los datos que habría que considerar es que es estadísticamente más probable que una persona se hiera con su propia arma a que hiera a una persona que le está tratando de asaltar. Ese es el primer detalle que existe. Segundo, habría que considerar que en Estados Unidos, aunque existe una mayor portabilidad de armas y existe un mayor comercio de armas y una mayor disponibilidad de armas, habría que considerar que los cuerpos policiales, aparte de estar entrenados en el seguimiento del delito que se está cometiendo, están entrenados en la investigación. En México, lamentablemente, no existe investigación de nada. Entonces, el tema es que tendrías más incidentes con armas de fuego y absolutamente ninguna idea de quién lo causó, cómo y por qué. Todos los registros que actualmente se hacen de armas en México no registran el cartucho percutido por el arma, es decir, no hay la huella digital del arma. Entonces no hay realmente forma de rastrear absolutamente nada. Ahora, yo creo que provocaría un mercado paralelo, un mercado negro. Ya existe un mercado negro enorme en México. Yo creo que ahora agrégale, sería brutal. Claro, ahora agrégale que más personas podrían estar en posibilidades de estar armadas. Luego también hay que considerar otra cosa. En México, por más que creíamos que el fútbol y el béisbol son deportes nacionales, el verdadero deporte nacional de México es beber como idiota cada fin de semana. ¿Te imaginas cuántas personas van a usar un arma porque están bebiendo el fin de semana con imprudencia? Yo me imagino que el día de mañana Rolls Royce es el Lord Beretta con una pistola que mató a su cuñado, a su suegro y a su amigo que le cayó mal. No, muy delicado me parece. Muy delicado tema. Yo creo que no debe pasar, como iniciativa no debería pasar. Existen ya licencias de portación, La Sedena desgraciadamente las otorga discrecionalmente a quien la Sedena le da la gana dárselas. Entonces, estas licencias de portación en el círculo de los tiradores, los cazadores y la gente que posee armas se conocen como los unicornios, porque nunca te lo encuentras físicamente, se sabe que existen, pero nunca lo ves. Existen estas licencias y hay una serie de trámites, una serie de requisitos que se deben de reunir para poderte hacer de una de estas licencias. Y creo que en ese sentido, pues más bien facilitar un trámite que ya existe y no crear una figura que haría más fácil que cualquiera portar un arma. Ahora, no es un común denominador, pero este tipo dijo algo interesante. Dijo, hay mucha gente que trae escoltas ya, sobre todo me parece que el DF es más visible, ¿no? A lo mejor en Pachuca no es tan visible, pero tampoco es el común denominador que todo el mundo trae escoltas, ¿no? Entonces, oye, es caro, y finalmente ese es el diferenciador. O sea, si tú tienes los medios para hacerte de una escolta, registrarlo, y esa escolta puede hacer tu violencia por ti, entonces eso se vale. Y por lo tanto si tú tienes el dinero para contratar una escolta, pues estás cubierto. Pero si no tienes el dinero, entonces ¿dónde está la equidad? Pero sí habría posibilidad para adquirir un arma. Claro. Eso sí. O sea, un arma promedio en México se puede encontrar en el mercado negro entre 5 y 10 mil pesos. Y la podrías comprar hoy mismo. Te la podrían incluso enviar por correo, como demostró un reportaje de Daniel Iturbide. O sea, en un momento dado las armas ya están aquí. O sea, ya eso es una realidad. Creo que sí habría que regularlo de otra forma porque la regulación que existe es paternalista, restringida y absurda de parte de la Sedena, pero en un momento dado yo creo que poner un arma en las manos de cualquiera va a ocasionar cualquier cantidad de nuevos delitos y nuevas conductas que ni nos estamos imaginando. Es grave. Es muy grave. Bueno, esta semana Mancera lloró y declaró que la Federación ha descobijado a la Ciudad de México y que esto podría provocar la desaceleración económica en todo el país. Bueno, ha sido infausta la gestión de Mancera, realmente la última gran pendejada de esto de los silbatos para que las mujeres avisen. El pito de Mancera. El pito de Mancera. Es increíble tanta idiotez y la verdad es que es de las administraciones del DF que más déficit tiene, inclusive me atrevería a decir por encima de las cosas que le llegaron a impugnar a Marcelo Ebrard, ¿no? Sí. Inclusive, o sea,
Realmente yo creo que ha estado en una cuestión de que languidece en el DF. Sí, completamente. Y ahora se queja de que le retiran con respecto al presupuesto del año anterior 10,000 millones de pesos. Y que esos 10,000 millones de pesos ya estaban etiquetados para programas de desarrollo social y programas de construcción. Ojo, Mancera se ha gastado cerca de 30,000 millones de pesos a lo largo de su periodo para construir lo que él llama embellecimiento de los espacios públicos. Uh-huh. Se puede ver mucho en la calle de Venustiano Carranza, donde irónicamente, donde había antes 5 carriles, los llegó a hacer un cuello de botella, donde ahora solo existen 3, porque amplió las banquetas para que hubiera afuera pues un espacio para poner mesas y que la gente estuviera paseando, porque es altamente turístico estar al lado del pinche tráfico en una mesa tomando un café. No lo creo. Entonces, y es altamente peligroso. Claro, y extiende las banquetas, acota y crea unos nudos increíbles en términos de tráfico. Sobre todo se ve mucho en el centro histórico, algunas delegaciones como Coajimalpa también, pero ese es Mancera. Sí, hay que embellecer la ciudad, pero hay obras prioritarias también, ¿no? O sea, no solamente embellecer la ciudad. Bueno, Peña Nieto esta semana, porque ¿por qué no? Peña Nieto esta semana agitó el avispero del sindicalismo mexicano. Había una reforma programada para la ley federal del trabajo, y esta reforma pues, tenía que ver con reformas de trámite, sobre todo con la actualización de las multas, que todavía estaban establecidas en salarios mínimos. Como sabemos, este tema de los salarios mínimos ya está eliminándose de las leyes, y se les ocurrió hacer un adendum o hacer un agregado que limitaba el derecho de huelga de los trabajadores. Este adendum prácticamente le da la facultad al patrón para despedir a sus trabajadores cuando sus trabajadores no obedecen sus caprichos. Esa es la realidad de las cosas. Causó mucha molestia, no solo entre las personas que en un momento dado reciben la ley y el adendum, sino que causó mucha molestia dentro de los partidos, que ya habían adoptado la ley por unanimidad. Y se estaba discutiendo ayer el hecho de rechazar la iniciativa, y desgraciadamente al final se pasó. Sí, no sé, ha tenido medidas el presidente tan contradictorias y tan complejas. De repente aparece inaugurando una compañía que todos conocemos de Coca-Cola, ¿no? Una nueva fábrica, y dice que él apoya este tipo de iniciativas porque finalmente a él le gusta que hayan alimentos nutritivos, ¿no? Cuando históricamente la Coca-Cola ha causado estragos, ¿no? Entonces, el vínculo que ven aquí arriba es para un programa de Broso, que la nueva etapa de Broso, ahora que sale los viernes, nadie tiene idea de cuándo ni a qué hora, en el que Broso le hace un llamado a todos los países del mundo para que no le otorguen premios a Peña Nieto. Está absolutamente espectacular. El hombre le dice, por favor no le otorguen premios, se los va a creer, y lo dicen en 1 o 2 idiomas, y abajo lo traducen en otros 2 idiomas. Es que no se entiende, ¿eh? A partir de lo que pasó en Estados Unidos, ¿no? Claro, que le dieron como el premio al estadista del año. Yo no lo podemos creer. Esta semana también Ruiz Esparza, el secretario de Transportes de México, le entrega un contrato a un consorcio que es propiedad de Hank Ron y de la familia de Hank Ron por cerca de 4.9 mil millones de pesos. Esto pasó ante las críticas de todos los periódicos de opinión. El País lanzó una nota enorme sobre cómo era posible que hubiera esta complicidad, pero nadie en el centro del gabinete ha hecho ninguna declaración al respecto. Sí, lo que pasa es que la gente no se entera de muchas cosas. Por ejemplo, la famosa construcción de la Casa Blanca de Grupo IGA también está prohijada precisamente por Ruiz Esparza, porque Ruiz Esparza tiene que ver con esta condición del transporte, y que tenía un trazo con lo que se iba a hacer en el tren ligero que se iba a hacer a Querétaro, que se había licitado y se había ganado por una compañía china, ¿no? De repente esto se echa atrás, y se echa atrás seguramente para que sea que alguien que maneje esto al interior se beneficie de alguna manera. Entonces hay muchas cosas obscuras, evidentemente no nos enteramos de todas. Está saliendo a luz pública en estas cosas oscuras que lo que pasa en Tlatlaya, resulta que ahora dicen que había una casa que tenía 800 millones de dólares que estaba resguardada por el ejército, y que la gente se entera de esto. Entonces cuando se entera, se cree que parte del móvil de las 23 personas que fueron prácticamente fusiladas
se debe a que ellas podían de alguna forma enunciar que había dinero dentro de esa propiedad. Y creyeron que era fácil robarse el dinero. Entonces, una cuestión bastante complicada, ¿no? Hay una nota interesante de un mini documental que está en Netflix en este momento, que se llama precisamente así, Fueron los militares. Es muy interesante como documental y no ha salido en México. Sí, de repente las investigaciones más serias no vienen de aquí necesariamente. No, vienen de afuera. Y es una verdad lástima. Este septiembre se cumplió el aniversario del plan DN3. Recordemos que el plan DN3... Y hay una nota muy interesante en el proceso al respecto que vale la pena leer, porque prácticamente, y haciendo esto parafraseando mucho, hay dos generales que están en pugna en 1968. Se envía el infame plan DN3 y el plan DN3 lo que hace es como darle una utilidad o justificar los gastos de los militares. Y a lo largo de estos 2 años, desde 66 hasta 68, se están peleando estos dos militares por el poder hasta el punto en el que el 68 como tal es una lucha de alianzas de un grupo con otro, y de ese grupo con otro masacrándose a sí mismos y los estudiantes estando en el medio como, pues así que un daño colateral. Muy interesante la nota, y pues este año se cumplen los 50 años del plan DN3, que ciertamente ha sido útil, y los 48 años del aniversario de Tlatelolco. Y que en la plancha del Zócalo se va a hacer una conmemoración precisamente de este plan, ¿no? Del famoso DN3. Y por supuesto en este plan el presidente de México hace toda la parsimonía y toda la pompa y toda la gala de los militares, a los que le tiene evidentemente un miedo reverencial, sobre todo para la conmemoración del 114 militar asesinado en México en lo que va de la gestión de Peña Nieto. Bueno, recordemos que la semana pasada ocurrió este lamentable ataque a 5 militares, y esto también ha servido en cierta manera para que el presidente de la República aparezca dentro de estar en los escenarios de las Fuerzas Armadas, como una condición bastante rara y distante, ¿no? Efectivamente. ¿No? Ahora, el gobernador de Sinaloa, el famoso Maloa, dijo la estupidez por ahí en la semana de que había hablado con los 5 militares fallecidos, y se refería a que había hablado con la familia de los 5 militares fallecidos. Entonces, bueno, con una medium. Claro, se cuecen habas, ¿no? Uno pronuncia mal, otro también, bueno. Nos da una idea de quiénes llegan a gobernar en este país, ¿no? Y en Sinaloa, gravísima la situación. Hay varios municipios que están, comunidades completas que están totalmente abandonadas, pueblos fantasmas. Sí, que se están abandonando precisamente a partir de que hay enfrentamientos. El otro día decían que se habían convertido en pueblos fantasmas y casas que tienen un cierto valor, bueno, ya... Simple y sencillamente sí, lo que es más o menos perceptible también en lo que ha sido Ciudad Juárez durante mucho tiempo, ¿no? También. Y no ha dejado de ocurrir, o sea, finalmente propiedades que deberían de tener un valor absolutamente espectacular, porque están pegadas a la frontera, no valen nada y están totalmente abandonadas porque era más fácil hacer un narcotúnel o intentar un narcotúnel, una cosa por el estilo. Increíble. Bueno, cambiemos a las noticias internacionales. En nuestras notas internacionales, la nota más importante probablemente de la semana es que Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia, se convierte en el receptor del Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por detener la guerra con la guerrilla. Y yo la nota que leo con respecto a esto la leo en El País, que es el diario español, y ahí dice prematuro Premio Nobel de la Paz. Es decir, recordemos que se hace un plebiscito, el plebiscito la población lo revoca en contra, es decir, no a la paz fraguada o construida a través de la amnistía que se pretendía dar a diestra y siniestra, y uno de estos detractores es el expresidente, que es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe está en contra del planteamiento que se había hecho entre las FARC y el gobierno colombiano por Juan Manuel Santos, y la cosa no pasó. Entonces el premio se quedó como en el aire, ¿no? O sea, sí se lo dieron, pero finalmente es por esta gestión que hace, más que por los logros que tenga ahora el acuerdo de paz, ¿no? Junto con este premio, Juan Manuel Santos recibe una medalla de oro conmemorativa en 24 quilates de aproximadamente 124 gramos de peso, que vale a valor comercial unos 2.500 o $4.000, 2.500, casi $4.000.
cualquier momento en promedio, que por supuesto es una medalla que se ha entregado única y exclusivamente desde el año 1800, me parece que es 96, 97, o sea que hay pocos receptores del premio Nobel, a lo mejor 100, cuando mucho. El Nobel de la Paz es más reciente, es de 1920 y tantos. Y todavía más allá, Juan Manuel Santos recibirá $896,000 de pago. Sí, a mí lo que me pasó por la mente cuando él dijo, yo no recibo el premio Nobel en nombre de los colombianos, y el dinero, ¿Y el dinero también? También lo va a repartir los $896,000 del premio. De a dólar, no, o sea, no sé. ¿Cómo va a estar esa jugada? Porque eso es interesante. Ningún premio Nobel de la Paz, incluida Malala, incluido el Dalai Lama, incluidos todos los que han sido receptores de este premio, han nunca reportado qué diablos han hecho con el dinero. Entonces, es interesante que un banco suizo recibe ese dinero, lo administra por ti y nunca se declara nada. Porque dicho de paso, tú vives en paz. El Nobel de la Paz no llega el dinero a tu país en una forma de un cheque, sino de una cuenta suiza que te abren y el dinero está en Suiza y los impuestos y todo está pagado. Aprenda más con estas cuestiones. Perfecto. Suman 820 muertos en Haití por el paso del huracán Matthew, el peor huracán en la historia de Haití, al menos en los últimos 50 años, y ha empezado a pegar en Florida de una forma impresionante. O sea, el meteoro golpeó con todo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que hay que decir que Haití es un país bastante pobre, con una planificación urbana bastante deplorable en todos los sentidos. Entonces, cada vez que tiene recordemos el terremoto que vive, que casi queda destruido el país, y ahora vuelve a ser asolado por este tipo de condiciones, las imágenes son lamentables realmente. Es un país muy, muy precario, con muchas vías, inclusive yo no sé si desde desmantelarse y que toda la gente migra hacia otros lados, no sé, algo muy precario. Es un problema espantoso. Sí. La ayuda humanitaria tomó 3 días en empezar a llegar. Haití está totalmente devastado, no hay agua corriente en ningún lado, no hay electricidad. El foco de enfermedades debe ser ya perceptible. Sí, esto es tremendo, tremendo. Bueno, y Estados Unidos entonces también Sí, ya empezó a pegar en Florida desde el día de ayer en la tarde, noche empezó a pegar en Florida, ya hay reportes de personas desaparecidas y me parece que son 4 muertos hasta lo que fue... Imagínate aquí, 820 personas ya muertas. Hay terremotos que no dejan, con gran impacto, que no dejan 820 muertos. No, porque, bueno, yo no lo pongo comparando, pero el 2010, cuando hay terremoto en Haití, también hubo en Chile, y en Chile no causa el estrago que causa. Fallecieron 3 o 4 personas, es grave, pero sí, 3 o 4 personas. 800. Fueron más los daños hacia la costa por el remanente de un tsunami que hubo, o sea, aparejado a esto, que los daños a las viviendas como tal, pero en Haití desapareció. O sea, si uno veía las imágenes del Palacio Presidencial en Haití, era increíble. Ahora, bueno, pues ojalá y las ayudas asistenciales lleguen lo más rápido posible, porque bueno, hay que solidarizarse con Haití. Esta semana se celebrará el segundo y último debate entre los candidatos Hillary Clinton y Donald Trump. Es el domingo, ¿no? Es el domingo. Va a ser interesante porque se va a practicar en un estado que se conoce como Swing State. Es un estado que le ha dado el triunfo o la derrota a candidatos en el pasado, que es Ohio. Ohio no es tan importante en términos de puntos electorales, pero Ohio, curiosamente, es donde está la sede de una área totalmente industrializada de Estados Unidos. Y Ohio es un estado que, si bien o para mal, por el número de personas que viven en Ohio, tiene cerca de 38 puntos electorales, que es un golpe gigantesco. Por eso se practica en Ohio. Recordemos que para ganar la elección, el candidato solo precisa de obtener 270 puntos electorales. El primero en llegar a 270 es el presidente. ¿Cómo están en este punto? Bueno, aunque el equivalente a la institución electoral no ha declarado todavía cómo van las votaciones anticipadas, recordemos que desde la semana antepasada les comentábamos que ya se puede votar en Estados Unidos. Aunque la elección es el 8 de noviembre, ya se puede votar. Ya incluso Obama ya fue a votar, declaró además que votó por Hillary, ya se sabe que hubo otras personas que votaron, y ahorita lo que es curioso es que los números, a partir de los 2 escándalos de Trump, primero el pequeño escándalo del video, audio, donde empieza a expresarse muy vulgarmente de las mujeres, y un segundo... Es como ese, ¿no? Es como ese. Él es así. Y un segundo escándalo por la cuestión de los impuestos.
que se demostró que Trump no paga impuestos desde los años 80, que se ha metido en cada hueco legal para no tener que pagar impuestos. Y si hay una expresión que es totalmente norteamericana, como los hot dogs, el béisbol y estar gordo, es el hecho de pagar tus impuestos. Estados Unidos tiene siempre muy claro que se tiene que pagar los impuestos y Trump no lo ha hecho. Al Capone lo metieron por no pagar impuestos. En este momento las cifras están un poco más favorables para Hillary, le dan casi 60 puntos. Muy probablemente el debate de esta semana tenga este gancho sobre los insultos a las mujeres, la misoginia de Donald Trump. Sí. Y si Donald Trump no se pone las pilas y sale al ataque a fastidiar a Hillary en lo que Hillary es débil, muy probablemente Trump va a terminar con sus inversiones presidenciales. Los controversios de las relaciones entre la Fundación Clinton y cuando ella fue secretaria de Estado, entonces ese tipo de cosas le pueden dañar. No, y el hecho de ahora, que la han tildado de psicópata. Lo que tú decías, ¿no? Dentro de la ingeniería constitucional, esta ingeniería electoral que tiene Estados Unidos, aquí tiene que ver con el peso del número de votos que tiene cada estado, ¿no? Entonces, aquí Trump podría revertir el proceso, o sea, nada está tan claro todavía. Por eso han habido titulares, un titular precisamente en El País también, que se está, ¿cuál sería la reacción en México si Trump gana? O sea, ¿qué tendría que hacer México como para capear el temporal, ¿no? O sea, ¿qué pasaría? La especulación es que el dólar podría lanzarse en cualquier momento entre los 24 y los 28 pesos por dólar. Solo por la psicosis. Como lo que había pasado en época del fin del sexenio de Echeverría, también cercano a 30 pesos por... Solo por el hecho de existir la psicosis de que Trump ordene que se construya el muro, por la psicosis de una invasión, por la psicosis de una restricción mayor al NAFTA o al Telecán. O sea, solo por este tipo de situaciones y otra vez, porque como todo en la bolsa es percepción. Que se clausure finalmente el Telecán, el famoso TLC. O sea, solo por ese eso sería brutal. Sería cataclísmico. Cataclísmico completamente. Yo creo que nos vamos a la mierda, no sé, pero... Probablemente, con Trump del brazo. La ONU, por su parte, tomó una medida anti-Trump que fue para no cancelar el convenio que existía sobre el calentamiento global, que Trump precisamente amenazó con quitar, porque dice que al final deprime la economía de Estados Unidos y le pone muchas barreras a los empresarios del país. En eso estoy de acuerdo. Si pudieran contaminar más y ganar más dinero, no les importaría, sí lo creo. Pero no es una cuestión racional, ¿no? De que digan, no, esto no solamente tiene que ver con la economía, también cómo castigo al planeta. Yo creo que este señor realmente no entiende lo que es la externalización o lo que no genera, ¿no? Es increíble, o sea, él me parece un agente externalizador de todo, y todo para él es causar daño colateral sin darte cuenta y seguir adelante. Es tremendo. En una nota curiosa, Vladimir Putin, que ha hecho hasta lo imposible por mantener su imagen de galán, de hombre fuerte, de hombre de acción, y alguna vez lo comentaba yo con Carlos, que es muy divertido. O sea, tú caminas en Moscú y vas a encontrar que puedes comprar en una tienda, en cualquier tienda, una playera de Putin vestido como James Bond, de Putin sin camisa con un rifle en la mano, que fue una fotografía muy famosa. Perteneció a la KGB, entonces. De Putin con un arma, de Putin así, de Putin asado. O sea, Putin es un héroe. O sea, tú puedes comprar unas matrushkas de Putin y desarmarlas, y Putin es el personaje más grande de las matrushkas. Un ajedrez con todas las caras son Putin, de los dos lados. O sea, una cuestión muy exagerada, un culto a la personalidad que es muy propio de los países del este, pero en Rusia se ve mayor, ¿no? Putin ha gastado mucho dinero en mantener esa facha de galán, de Don Juan, de hombre entre hombres. Y curiosamente esta semana fue más bien atacado por su ex esposa, que decía que obviamente Putin era un hombre cruel, que era un hombre así asado, que se unió con una de las amantes de Putin y con una ex conejita de Playboy. Estas personalidades aparecieron las tres en un mismo programa haciendo una crítica al personaje, aludiendo a sus defectos tanto físicos como mentales y emocionales, y poniendo un panorama completo. Ahora, es un tipo temible, ¿eh? O sea, Siria lo sabe perfectamente, es un tipo cabrón. Vaya que es temible Putin.
Entonces es interesante cómo, bueno, este personaje que se relaciona con la farándula, deportistas, pues simplemente lo callaron. Fíjate que ahora que decías que hay los bustos, inclusive en ajedrez, de la cara de Putin, yo cuando estuve en España, y concretamente lo vi en Barcelona, vi todavía algunas efigies en llaveros de Franco. ¿Sí? Y se me hizo cabrón, o sea, y sobre todo por verlo en Barcelona. Si lo hubiera visto en Madrid, tendría, ¿lo crees, no? Claro, tendría más sentido, pero lo vi en Barcelona en una tienda, entonces sí me pareció raro. Imagine usted la foto del dictador, wow. Es como el equivalente si en México estuviéramos haciendo efigies de Victoriano Huerta. O de Díaz Ordaz. Yo insisto que el abogado más temible, más competente que he conocido en mi vida fue un hombre que, el momento de irme a entrevistar con él, en su escritorio tenía un busto de Díaz Ordaz y en la parte de atrás tenía una fotografía de él saludando a Díaz Ordaz de, no sé, 18 pulgadas, una cosa así, enorme la fotografía. Este es mi abogado, definitivamente. Este es mi abogado, este es temible. Sí, este perro, con él. Bueno, finalmente Kerry, acotación al margen, abogados temibles en los últimos años, Diego Fernández de Ceballos. Vaya que sí, ¿eh? Sí leíste la última nota. Sí. Tremendo, Diego. El jefe Diego. Kerry pide una investigación para Rusia y para Siria que dirigiría, en caso de ser autorizada, la CIA por crímenes de guerra. Estados Unidos sigue sin abandonar del todo las gestiones que está haciendo para la paz en Siria, pero Siria ya es una guerra civil de características totalmente brutales. Estamos hablando de una facción... yo creo que ya sobrepasó cualquier lógica, ¿no? Estamos hablando de un par de facciones del mismo gobierno que se escindieron y en esa escisión unos reciben apoyo de Rusia, otros reciben apoyo del Estado Islámico o grupos colaterales o grupos oscuros y empiezan a guerrear en lo que ha sido uno de los desastres humanitarios más significativos de los últimos, yo creo que 50 años en el gobierno. Yo creo que sí. Es espantoso lo que pasa en Siria. Yo creo que sí. Una migración de cerca de 250.000 de personas hacia Europa, la xenofobia, el racismo, el dolor de no saber dónde ponerlos. Yo no sé qué tanto, porque es uno de los países que no produce tanto petróleo, pese a que lo tiene, pero es una salida al Mediterráneo muy importante, entonces hay gasoductos, su infraestructura, por lo menos de las ciudades, no se ve para reconstruirla. Por ejemplo, Alepo, que es una de las ciudades más importantes, totalmente devastada, la población vulnerada, no sé, o sea, esto va a dejar una herida histórica de magnitudes insospechadas. ¿Te hace pensar un poco en Beirut durante los 80s? Yo creo. O sea, y estamos hablando de que Beirut en los 80s fueron que 10 años de guerra civil en misericordia. Bueno, ¿aquí cuánto llevamos ya? ¿3 años? Ya llevamos para 3. Como 3 años. Sí, yo estoy viendo a Siria como esto, como una... El ver las imágenes de los niños es brutal, de las mujeres. Porque dejas finalmente un presidente con poco poder o ningún poder, pero aferrado a quedarse... Sí, pues, o sea, los al-Ashar son una casta que ya se enquistó también ahí en Siria, ¿no? Pues sí, son problemas muy severos. Bueno, eso es donde estamos. Los vamos a dejar con una canción muy interesante, muy astuta, que habla, si le pone mucha atención, habla de traumas, de crecimiento, de madurar. Fue la última canción que tocó Roger Waters aquí en México en su último concierto. Siempre es la última canción, es una canción muy tranquila que se llama Madre, Mamá. Y en esta particular fue donde anuncian todo esto de... nos faltan... creo que son 25,000 hasta este momento, nos faltan 25,000 personas, nos faltan los 43, señor presidente, ¿qué está haciendo? Y todo este asunto en la canción de Mother. La canción Mother termina con el hombre diciendo... ¿No sabía el gobierno mexicano que iba a hacer? Yo creo que no, porque si no, Gobernación lo hubiera censurado. Fue una patada, sí, esto fue una super patada. De repente aparecen las pantallas. Y lo dice en español incluso, ahora presidente. En Televisa pusieron una sombra, o sea, claro, censuraron la imagen. Sí, censuraron todo, porque también todo el mensaje era para Peña, no era para Trump. Y en Televisa se mandó el mensaje de que era un mensaje para Trump, y no es el caso. Le criticaban a Peña, criticaban al gobierno mexicano, criticaban a los militares, y es interesante, ¿no?
Esto lo grabó con Pink Floyd en el año 79. Pink Floyd dejaría de ser Pink Floyd con Roger Waters como en el 82. Y me parece que en un español bastante entendible. Bastante entendible, sí, ¿no? Roger Waters también, que es un tipo altamente conflictivo. Roger Waters padece de bipolaridad. Así como Syd Barrett, uno de los primeros bateristas, el primer baterista de Pink Floyd como tal, padecía de esquizofrenia. Lo acabó matando, la esquizofrenia se lo llevó. Este hombre, pues, con bipolaridad, con muchos traumas, con muchos problemas, escribió una de las óperas rock más astutas, yo creo, de la historia. Todo el álbum de The Wall, que se volvió después una película que vale la pena ver, si la puedo encontrar, está en internet incluso. Es una construcción interesante porque empieza con un concierto en el que hay una muralla puesta, y a medida que el concierto va funcionando y va haciendo ruido, va todo, se van cayendo piezas de la muralla y van revelando que hay una serie de músicos atrás y hay una orquesta completa, Pink Floyd, que eran 4 fulanos y coristas y todo el escándalo, ¿no? Es espectacular, ¿no? Y durante todo el concierto tú lo que ves es una muralla y no ves al artista. Y a medida que va cayendo la muralla vas viendo partes del escenario y parte de los artistas. Qué bonito. Entonces era una ópera muy avant-garde para su época, para el 79, que además coronó la caída del muro de Berlín en el 89. En el 89 Pink Floyd fue el primer grupo en tocar en el puesto de control Charlie en el momento exacto en el que cayó el muro. Entonces es interesantísimo esto, la sobrecarga de historia de haber visto Roger Waters y el hecho de que el mismo fulano que vio caer el muro en el puesto de control Charlie, que le hizo ese mismo mensaje a Erich Honecker, que era el artífice del muro, y a Gorbachev, es toda esta historia. Bueno, este mismo fulano vino a México y nos dio este mensaje. Yo creo que es un momento interesante para México.